Distribución de frecuencias con datos agrupados. En estos casos se utiliza una tabla de frecuencias con datos agrupados cuando tenemos un número muy grande de datos. Se agrupan en intervalos para no tener que realizar tablas muy largas con muchos datos diferentes. También se agrupan en intervalos cuando las variables son continuas. Los intervalos se llaman clase y es en estos intervalos a los que se asignan las frecuencias correspondientes. Tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Para realizar la tabla de distribución de frecuencias seguiremos los siguientes pasos. Primero, acomodamos los datos obtenidos en nuestra encuesta de mayor a menor. Segundo, identificamos el rango. Este representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos obtenidos. Tercero, calculamos el número de clase. Esto nos va a proporcionar el número de filas que tendrá nuestra tabla. Esto depende del número total de nuestra encuesta. Cuarto paso, obtener el ancho del intervalo. Esto nos va a proporcionar el intervalo de números que vamos a tomar. Quinto paso, obtener el nuevo rango. Cuando el valor del número de clase no es exacto, se debe de redondear el valor superior más cercano. Esto altera el valor del rango, por lo que es necesario efectuar un nuevo rango. Sexto paso, diferencia de rangos. Se calcula la diferencia de rangos si se divide entre 2. Séptimo paso, límite inferior. El dato menor se le resta a un dato menor al que se tiene, para poder obtener el límite inferior. A partir de desarrollar los pasos anteriores podemos empezar a formar nuestra tabla de distribución de frecuencias, tomando el primer límite inferior, al cual se le suma el ancho del intervalo para obtener el siguiente límite, y así ir completando cada una de las partes de nuestra tabla de distribución de frecuencias. A esta tabla de distribución de frecuencias agregaremos una marca de clase. Esta marca de clase se calcula como la media aritmética del intervalo. Y también agregaremos un límite real. Calculamos el límite real o la frontera de clase. En el siguiente problema aplicaremos cada uno de los pasos descritos anteriormente. Los siguientes datos son el número de pasajeros que subieron a un vagón del metro de la línea 12 en cada una de las estaciones, en un recorrido de ida y regreso al punto de partida. Lo primero que haremos será acomodar los datos de menor a mayor. Acomodados los datos, seguiremos con la identificación del rango. Calculamos el número de clase. Obtenemos el ancho del intervalo. Obtenemos el nuevo rango. Calculamos la diferencia de rangos. Calculamos el límite inferior. A partir de los datos obtenidos podemos empezar a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. El número de clase nos indica cuántas filas utilizaremos para acomodar nuestros datos. El ancho del intervalo nos indica el número dentro de cada intervalo. El límite inferior nos indica el número de inicio del primer intervalo. En este caso, en el primer intervalo empezaremos del 33, seguirá 34, 35, 36, 37, 38, 39. En el segundo intervalo empezamos del 40 al 46, 7 elementos dentro de cada intervalo.
Cabe aclarar que el último intervalo debe tener o contener al dato mayor. La frecuencia absoluta debe contener el número de elementos que se encuentran del 33 al 39. En este caso existen 2. Lo mismo debemos hacer, contar cuántos elementos están dentro de cada intervalo. En la tercera columna calculamos la frecuencia relativa, esto es, dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Esto sucede con cada uno de los datos obtenidos. Para calcular el porcentaje de frecuencia relativa solo necesitamos multiplicar por 100 el valor obtenido de la frecuencia relativa. En la columna número 5 colocamos las frecuencias acumuladas. Esto es, se obtienen sumando las frecuencias. En la columna 6 colocamos la frecuencia acumulada relativa de cada dato. Esto se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada entre el número total de datos. En la columna 7 solamente multiplicamos por 100 cada uno de los valores de las frecuencias acumuladas en cada uno de los datos. Ahora calcularemos la marca de clase que representa el punto medio de cada intervalo. La marca de clase es el valor que representa todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros como la media aritmética o la desviación típica. Solo debemos de sumar el dato menor del intervalo al dato mayor y dividirlo entre 2. Para el primer intervalo, 33 más 39 entre 2. Los intervalos de clase deben estar definidos por límites que permitan identificar plenamente si un dato pertenece a uno u otro intervalo. El límite inferior es el valor menor de cada intervalo. El límite superior es el número mayor de cada intervalo. Para calcular los límites inferior debemos de sumar un límite anterior a nuestro límite y dividirlo entre 2. En este caso sería 32 más 33 entre 2 para considerar el límite inferior. Para calcular el límite superior de nuestro intervalo debemos de sumar el límite siguiente a nuestro límite y dividirlo entre 2. En este caso o en el primer intervalo sería 39 más 40 entre 2 para el límite superior del intervalo.